buena mañana estamos pasando y lo que nos queda. Aún hay mucho más por delante. ¿Con qué seguimos ahora? Pues seguimos hablando de todo lo que acontece en América, que no es poco, porque en la era Trump es fácil de encontrar estos días informaciones y artículos sobre toda clase de conspiraciones. Da la impresión de que el presidente de Estados Unidos, pues no sé si busca o no, o al menos que se conozcan ciertos archivos algo controvertidos, ¿no? Desclasificar archivos polémicos sobre todo tipo de asunto para crear un debate público de magnitud. Y uno de los temas son proyectos de control mental que la CIA habría desarrollado durante años. ¿Y qué es esto? Pues verán, un artículo publicado esta semana por la revista Popular Mechanics revela que la CIA habría entrenado y experimentado con animales domésticos para convertirlos en armas letales. La historia parece de novela, pero Javier Sierra sabe mucho de ello. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, es un tema tremendo que esta revista, que no es una revista cualquiera en los Estados Unidos, ha revelado. Popular Mechanics es una de esas publicaciones que llevan los kioscos desde 1902, nada menos, y es una revista que tiene muchísima difusión y mucho predicamento, ¿no? Y lo que revela esta semana es que, efectivamente, entre los millones de documentos que las administraciones en Estados Unidos han ido desclasificando en estos últimos años, al purgarlos, están surgiendo algunos papeles que hablan de experimentos de la CIA que se hicieron entre los años 50, entre mediados de los 50 y hasta bien entrados los años 80, para utilizar animales en la guerra o en operaciones de espionaje. Y ha surgido un nombre, una etiqueta que ya corre un poco de boca en boca, que es el Subproyecto 94. Ya sabes que le ponen siempre nombres muy peculiares, ¿no? Nombres extraños a los documentos. Sí, pues este Subproyecto 94 es algo que se puso en marcha entre 1961 y 1962 con un presupuesto que para la época no estaba nada mal, $55.000 de entonces, más o menos unos 500.000 euros de nuestros días, y que consistía en introducir unos electrodos en los cerebros de 6 perros para controlar su ira. A estos perros los estaban en unos descampados que tenía la agencia cerca de su cuartel operativo y bueno, pues accionando una emisora de radio se comunicaban con esos electrodos y modificaban su comportamiento. Lo que buscaban era poder poner estos animales pues no sé, cerca de un espía, por ejemplo, o de un enemigo, que pasaran desapercibidos como un perro más o menos normal, y de repente poderlo activar, convertirlo en un animal muy violento y que pudiera convertirse en un asesino, ¿no? Bueno, esto viene de unos experimentos, fíjate qué cosa más curiosa, que puso en marcha a finales de los años 40 un médico español, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, que consiguió, introduciendo unos electrodos, implantándolos en la cabeza de un toro, poder detener una embestida de uno de estos animales en una plaza de toros. La filmación se hizo viral en aquellos términos, ¿no? En esa época llegó a la CIA y aquello terminó implantándose en este Subproyecto 94, que debo decir fue un fracaso. ¿Por qué? Sí. Pues mira, fue un fracaso porque las heridas que les hicieron a los animales se infectaron y no consiguieron controlar necesariamente la irascibilidad de estos animales. De repente, al recibir la descarga eléctrica, el animal a veces se arrebujaba, se hacía un ovillo y el perro no atacaba ni se movía, sino que se doblaba de dolor aparentemente o de molestias, ¿no? Así que intentaron otras cosas. Hay proyectos, bueno, verdaderamente increíbles. Por ejemplo, poder controlar a gaviotas para que defecasen en los periscopios de submarinos soviéticos. Madre. Y estropeasen su campo de visión. Esto estaba en algunos de estos planes de los años 50. O utilizar murciélagos, que se sabe que podían anidar bajo alerones de embajadas o de edificios enemigos, para que
transportasen pequeñas cargas de explosivo y hacerlos detonar como si fueran precedentes biológicos de nuestros modernos drones, ¿no? De alguna manera. Pero entre ellos hay, por ejemplo, lo que estos papeles llaman la Operación Fantasía, otro nombre de estos interesantes. La Operación Fantasía se puso en marcha para asustar a tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial y consistía en seleccionar zorros, pintarlos con pintura fluorescente, muchas veces radiactiva, y soltarlos en los bosques cercanos, por ejemplo, a una instalación militar. En el imaginario japonés, este tipo de zorros fluorescentes, en los mitos japoneses, se los conoce como los kitsune, son los espíritus del bosque. Así que cuando cualquier japonés pudiera ver uno de estos zorros fluorescentes cerca de sus instalaciones, creería estar alucinando y viendo uno de estos espíritus guardianes que dicen las leyendas que se podían llegar a transformar en mujeres y terminar poseyendo a los pobres incautos con los que se cruzaran, creando una sensación de indefensión, de terror o, en el peor de los casos, de incredulidad cuando esos soldados se iban a sus mandos a decirles que estaban rodeados de kitsunes, ¿no? Tremendo. Sí, o sea que se utilizaba también el factor psicológico. ¿Y qué me dices de otra operación que ha sido desvelada también en estos papeles, que es Operación Gatito Acústico? Sí. Esto tiene fantasía de nombre. Sí, el Acoustic Kitty, ¿no? En inglés. Bueno, pues básicamente lo que pretendieron fue implantar un emisor receptor bajo la piel de un gato doméstico, para convertirlo en espía y introducirlo en una embajada no determinada. Los papeles no hablan de esto. Bueno, tuvieron tan mala suerte, y esto está en la documentación, que al pobre gato, cuando lo liberaron después de haberlo operado y recuperado de sus heridas, lo atropelló un coche y la operación se fue al traste. Es que parece, todo esto parece surrealista, o sea, lo estás contando, parece surrealista, ¿no? El que la CIA tuviera un programa parecido, pero no sé si dan detalles de si esto tenían alguna intención, puestos ya a imaginar o a suponer de trasladarlo a los humanos, de acabar experimentando con humanos. Bueno, ese es el lado más oscuro de este asunto, ¿no? El proyecto MKUltra, que se pone en marcha en 1953 y que en los años 70 se desveló por, serie de filtraciones a los periodistas, lo que ya apuntaba es que efectivamente se estaba experimentando esto mismo con humanos. No con implantación de electrodos, que eso no se ha descubierto en la documentación, también porque se ha destruido mucho material informativo para evitar juicios y problemas, pero sí que se sabe que, por ejemplo, se utilizaban drogas, emisiones de bajas frecuencias, experimentos con privación sensorial a humanos para poder alterar el comportamiento de humanos. Y se ha llegado incluso a especular en estas teorías de la conspiración que, por ejemplo, personajes siniestros de la historia de los Estados Unidos, como Lee Harvey Oswald, el tirador que mató a JFK, ¿no? Sí, al Kennedy. Uh-huh. Eso es, era un asesino hipnoprogramado, es decir, sería como una especie de animal o perro, ¿no? Como este que hablábamos antes, que querían cambiarle el comportamiento, pues este sería un asesino hipnoprogramado por la CIA, ¿no? En estos proyectos de control mental. Todo eso está sobre la mesa. Es increíble que tantos años después esto genere debate y genere portadas y artículos en revistas como Popular Mechanics, pero es que vivimos tiempos extraños en los Estados Unidos donde todo esto vuelve a estar sobre ¿Y por qué? ¿Por qué precisamente hay interés de la administración Trump de que todo esto se conozca? Bueno, hay analistas muy racionales que piensan que es para desviar la atención de otro tipo de acciones que hace el gobierno. Es decir, siempre la cortina de humo es siempre una estrategia, pero hay otros que hablan de la verdadera obsesión del presidente por este tipo de cuestiones, ¿no? Trump no ha ocultado su interés por este tipo de mecanismos de espionaje, de control mental, tampoco por el tema de los ovnis, y el gabinete que lo rodea también. Es decir, hoy sabemos que, por ejemplo, el secretario
Marco Rubio, acaba de participar en un gran documental de casi 2 horas de duración sobre los ovnis, ¿no? Y el tema de los ovnis y los militares y los pilotos en los Estados Unidos, haciendo declaraciones de cuán influyentes o importantes son para la inteligencia militar de los Estados Unidos el investigar ovnis en estos momentos. Claro, parece muy raro todo, ¿no? Pero está en la mesa política, aunque aquí a España estas cosas no terminen de llegar, o a otros países de la OCDE, porque nos parecen, pues un poco fantasiosas, ¿no? Como de novela, de película, de guión de una serie y no realmente de algo que pudo pasar, ¿no? Estamos hablando entre los años 60 y 80... ¿no? Sí, estamos hablando de algo que empieza en 1953, que empieza a dar los primeros resultados en los 60 y que se desmantela en los 80. Pero, ojo, en ese periodo sabemos que hubo muertes provocadas por estas drogas en humanos, ¿no? O en el proyecto de MKUltra. Sabemos de 2, en concreto, de un tenista, Harold Brauer, y de un bioquímico del ejército, Frank Olsen, que se suicidaron después de haber ingerido cantidades no determinadas de LSD o de otras drogas como el MDMA, ¿no? Así que, claro, esto es un tema serio, pero es un tema muy oculto y muy disimulado por el folclore. No sabemos si esto mismo de las noticias de animales lo que pretenden es enterrar un poquito más otros asuntos todavía más graves. Pues otro día nos cuentas lo del proyecto de Iclosur de los ovnis, que esto también tiene para otro capítulo. Javier, cuídate y buen viaje de vuelta, que sé que te pillamos por México. Estoy en México en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sí, buen sitio. No está mal. Te vemos a la vuelta la próxima semana, ¿vale? Cuídate mucho.